a su amada esposa que está con nosotros en esta preciosa hora. Y canto yo con esa presentación ahí de música. Baja que yo no tengo la voz de Tony. Bendiciones para todos. Qué bueno estar aquí nuevamente, como dice el apóstol Tony. Cuando venimos aquí, como nos dijo Zuli, está en nuestra casa, así es que estamos contentos de poder estar aquí nuevamente. Conmigo está mi esposa, Rosa. Amén. Mi compañera por 48 años. Eso es toda la vida y un ratito más. Quiero compartir una palabra con ustedes que yo creo que me gustan estas cosas que hace Dios, que cuando voy a predicar, parte de la adoración y especialmente la parte final está enfocada y habla de lo que yo voy a hablar. Como que Dios me dice, sí, eso es. Así que yo le voy a pedir que busque el Evangelio de Marcos capítulo 4. ¿Cuántos saben que donde están hoy no es el lugar donde Dios quiere que usted esté? No hablo solamente de espacios, hablo de tiempos, hablo de dimensiones espirituales. Porque algo que nosotros los creyentes no nos podemos dar el lujo de permitirnos es conformarnos con tiempos de gloria. Amén. La gente dice, no, todo tiempo pasado fue mejor. Pero la palabra dice que la gloria postrera será ¿qué? ¿Será qué? Así que nosotros no podemos quedarnos estáticos. Y yo quiero compartir con ustedes una palabra que es de las pocas veces, Tony y Zuli, que cuando me invitan a predicar, a los 2 días yo me siento, a mí me invitan a predicar y yo comienzo a estudiar la palabra, comienzo a orar, prendo el radar. Pero esta es de las pocas veces en 42 años que Dios me da un mensaje 2 días después de la invitación. Y yo quiero hablar con ustedes hoy precisamente de pasemos al otro lado. Amén. Amén. ¿Cuántos quieren pasar al otro lado? Porque si usted no quiere pasar al otro lado, quiere decir que usted está conforme con lo que Dios ha hecho hasta hoy. Y cuando nosotros nos conformamos con lo que Dios ha hecho hasta hoy, perdemos la oportunidad de algo mayor. Amén. Amén. Mire, yo hace un año me jubilé de lo profesional full. Yo estoy jubilado de la Telefónica, pero seguí haciendo muchas cosas profesionales. Y hace un año, en julio del año pasado, me jubilé. Dije, ya. Y yo pensé que haberle servido a Dios por 40 y pico de años y haber visto muchas cosas, haber viajado mucho y haber escrito libros, yo dije, bueno, Señor, me voy a jubilar de lo profesional, voy a bajarle velocidad a lo ministerial, porque yo creo que ya. Y Dios me dejó saber algo, que tenía que nuevamente hacer ¿qué? Pasar. Y ahorita le decía, no, oye, no, qué bien te ves para 55, mano. Para esos 55 años te ves jovencito. Ese es el secreto. Cada vez que te preguntan la edad, auméntate 5, 6, 7. Y la gente te dice, oye, qué bien te ves para esa edad. Recuerden que uno tiene 3 edades, la que dice, la que tira y la que representa. Amén. Y le decía ahorita que llevo varios meses con un montón de trabajo ministerial. Ahora, desde otra perspectiva, porque lo que yo hacía no es lo que estoy haciendo ahora.
Y cuando Dios me hablaba de este mensaje, me decía, dile a la iglesia que es tiempo de pasar al otro lado. Y a veces tenemos miedo de cruzar el mar. A veces tenemos miedo de cruzar el lago. Porque decimos, ¿y qué nos espera al otro lado? Y de eso es que yo quiero hablar hoy. Así que yo quiero enfocar este mensaje en dos áreas. Primero, ¿qué estamos haciendo con la palabra que hemos recibido? Amén. Porque yo quiero que usted sepa que usted como creyente, usted es dos cosas, sembrador y tierra. Y usted tiene que decidir si usted es un buen sembrador, pero también usted tiene que decidir si usted es una buena tierra donde la semilla va a dar fruto. Amén. Porque a veces queremos sembrar, pero se nos olvida que nosotros también recibimos una semilla. ¿Y qué hacemos con esa semilla? Porque hay creyentes que reciben mucha semilla y no crecen, engordan. Amén. Sorry. Y el llamado es ¿a qué? A crecer. Así que mire, vamos a ir Marcos 4 y voy a leer, aunque voy a considerar un poco más, pero voy a leer solamente del 9 al 12. Marcos 4, 9 al 12. Y añadió Jesús, los que tienen oídos, oigan. Después, cuando Jesús se quedó solo, los que estaban cerca de él, junto con los 12 discípulos, le preguntaron qué quería decir aquella parábola. Les contestó, a ustedes Dios les da a conocer el secreto de su reino, pero los que están fuera, se les dice todo por medio de parábolas, para que por más que miren no vean, y por más que oigan no entiendan, para que no se vuelvan a Dios y Él no los perdone. Es interesante la conversación de los discípulos más cercanos y los apóstoles con Jesús, preguntándole, pero ¿por qué tú hablas por parábola? Y es importante que nosotros entendamos que todo lo que Jesús hacía, lo hacía intencionalmente. No hay nada que Jesús haya hecho en los evangelios que lo haya hecho al azar. Todo lo que Jesús hacía y decía, lo hacía y decía intencionalmente. Así que Jesús les dice, mira, hay una razón específica por la cual yo hablo en parábolas, es para que solamente aquellos que tienen oído para oír, oigan y entiendan. Y usted dirá, pero es que todos tenemos oídos para oír. Bueno, lo que pasa es que todos tenemos oídos para oír, pero no todos oyen. Y todos tienen oídos para oír y no todos oyen, pero no todos los que tienen oídos para oír y oyen procesan la información. Porque hemos escuchado mucha palabra. Yo que llevo 42 años, imagínense cuánta palabra yo he escuchado. El problema no es escuchar mucha palabra, porque dice la Biblia que la fe viene por el oír. Pero ¿qué hacemos nosotros con esa palabra, esa semilla que es sembrada en nosotros después que ha sido sembrada? ¿Qué yo hago con esa palabra? Y Jesús dijo, los que tengan oídos para oír, oigan, queriéndonos decir, los que tengan oídos para oír, oigan, pero también entiendan lo que yo estoy diciendo. ¿Qué es lo que yo quiero para tu vida? Y fíjese, ¿por qué a veces hay personas que no se desarrollan? Porque no entienden. ¿Y por qué no entienden? Porque no procesan la información. ¿Y por qué no procesan la información? Jesús después comienza a hablar y dice, ¿qué pasa con esa semilla en nosotros? Por eso yo decía que usted debe ser sembrador, pero también debe ser tierra fértil. Porque el sembrador salió ¿a qué? Y dice que cuando salió a sembrar comenzó a tirar la semilla. Y es bueno que entendamos que cuando en aquel tiempo se hacían los surcos, ¿verdad? Quedaba un espacio en el medio y el sembrador iba por el mismo medio de dos surcos. Y el sembrador iba con una bolsa aquí de semilla y otra bolsa acá de semilla. Y comenzaba a sacar semilla y a tirar. No toda la semilla. O sea, no piense que el sembrador se doblaba y empezaba a poner semilla por semilla. El hombre no tenía tiempo para eso. Y yo quiero que nosotros como iglesia entendamos, no tenemos tiempo para eso. El llamado en este tiempo es de comenzar a sembrar.
Pero también el llamado de este tiempo es que nosotros seamos la tierra que está dentro de ese surco. Porque hay gente que está en el camino, pero no está en el surco. Ouch. Amén. ¿Usted entiende? Hay gente que está en el camino, pero no está ¿dónde? En el surco. Dice la Biblia que Jesús iba por el camino un momento dado y encontró un ciego que estaba ¿dónde? A la orilla. Y Jesús lo sanó. Y no sé si usted, ¿verdad?, ha leído en detalle, pero dice que después que Jesús lo sanó, se quitó la túnica que lo identificaba como un mendigo que estaba a la orilla del camino. Y dice, y entrando, ¿dónde? En el camino. Así que cuando el sembrador salía, comenzaba a tirar la semilla y una caía en el camino. Que dice, pero después de oírlo viene Satanás, y oiga bien, le quita el mensaje sembrado en su corazón. Esa es la importancia de que nosotros como creyentes estemos en el surco y no en el camino. Porque la semilla que caía en el surco, el enemigo no venía y se la robaba. Pero la semilla que caía en el camino, venían las aves que representan al enemigo y comenzaban a llevarse aquello que había sembrado Dios en tu corazón. Hay personas, aleluya, dentro de las iglesias que el diablo hace muchos años le robó la semilla que Dios ha sembrado en su corazón y no entienden el propósito de Dios para ellos. Yo cuando pastoreaba, tenía una persona en la iglesia que un día me dice, pastor, yo llevo 20 años en la iglesia y todavía no sé para qué Dios me salvó. Y hace rato que la semilla que Dios sembró en tu corazón se la robó el enemigo. Y nosotros no podemos ser el camino donde una semilla cae y es llevada. Escuchar las voces equivocadas puede llevarnos a tener ¿qué? Una raíz falsa, superficial. Dice la Biblia que la fe viene ¿por dónde? De la misma manera, cuando Dios siembra una palabra por este oído, pero usted le presta este oído a alguien que es un hijo del enemigo, su semilla es robada. Por eso es que nosotros no podemos abrir nuestros oídos a cualquiera. Hay gente que le gusta escuchar a aquel y aquella. Y cuando comenzamos a escuchar muchas voces, perdemos de perspectiva la voz de Dios. ¿Y la voz de Dios dónde se da? En la casa. No es que Dios no nos hable a través de otra gente. La voz de otra gente fuera de la casa es el agua que necesita la semilla. Pero la semilla es sembrada en la casa. Sí, porque yo veo gente, y no estoy hablando de esta casa, veo en las redes sociales en general, cada vez que aparece un predicador de moda, ya coge todo el mundo. Y aparece otro. Entonces yo veo gente publicando videos de aquel, pero no lo veo publicando videos de la casa. Sorry. Este mensaje Dios me lo dio 2 días después que Tony me escribió. Y me lo confirmó y te confirmó. Hay otra semilla que cayó ¿dónde? Entre piedras, en un pedregal. Ese pedregal significa sequedad. Significa infertilidad. Y hay personas que se han convertido en esa piedra. Que cuando tiran la semilla choca contra la piedra, pero no cae en tierra. Y si cae en tierra, la piedra evita que eche una raíz profunda y que pueda dar fruto. Hay gente que está dura y recibe la misma palabra que todo el mundo, pero esa dureza no permite que esa semilla eche raíces.
Y podemos hablar de muchas razones por las cuales la gente se pone dura en su corazón, traumas del pasado. Y cuando decía ahorita que estoy trabajando mucho en el ministerio, llevo meses trabajando en el ministerio con personas que no han superado traumas del pasado, gente que ha sido herida dentro y fuera de la iglesia, ministros que han sido heridos dentro y fuera de la iglesia, porque yo hablo mucho del narcisismo, ¿verdad? En el ministerio, en el liderazgo, pero en estos días escribí una pregunta interesante. ¿Y qué pasa cuando son los pastores y los líderes, cuando los que fueron heridos por la iglesia? Porque nos gusta hablar de la gente que fue herida por el pastor, pero se nos olvida que la iglesia está compuesta, las congregaciones, no la iglesia, están compuestas ¿por qué? Por ovejas, por lobos y por la cabra de Judas. Y hay gente que está dura porque no ha superado traumas. Hay gente que lleva 20 años en la iglesia diciendo amén, gloria a Dios, aleluya. Estoy hablando desde ovejas hasta ministros. Llevan dolor en su corazón, llevan amargura en su corazón, llevan resentimiento en su corazón. Hay falta de perdón en ellos y necesitan ser sanados para que dejen de ser piedra y se conviertan en tierra fértil. Otra semilla cayó entre los espinos y los espinos la ahogaron. Esos que caen entre espinos, dice que los afanes de este mundo los ahogan. El mundo nos lleva a prisa. Yo vengo desde Bayamón para acá, domingo, el expreso está vacío. Y veo gente con esta prisa. Allá donde yo vivo, todo el mundo con prisa, todo el mundo se come la luz, nadie hace un pare. No muy bien ha cambiado el semáforo de rojo a verde y 5 segundos después 5 tocando bocina porque hay que avanzar. Lamentablemente muchos creyentes están en ese mismo afán. Vivimos afanados, vivimos ahogados por las presiones, por las deudas. Porque el mismo afán de este mundo nos lleva a endeudarnos. Porque tenemos que... Oye, muchacho, imagínate, yo soy el reino, yo tengo que mantener un estatus. Acá. ¿Sabes? ¿Cómo yo voy a andar en un anafre? Yo tengo que andar en un carro, ¿sabes? ¿Cómo yo voy a vestir de me salvé? No, yo... ¿Sabes? De Shane, santo Dios. Santo. Y vivimos en una presión continua en las redes sociales. Publicamos y miramos 20 veces a ver cuántos likes tiene. Tú sabes. Una adicción a los likes, a los seguidores. Yo, tú sabes, hace unos años me di cuenta que tenía 2,000 seguidores. ¿Tú sabes lo que es eso? Yo que no tengo muchos amigos, de repente yo tengo 2,000 amigos. ¿Sabes? Porque yo no soy muy. Imagínense que cuando yo era chiquito mi amigo imaginario cruzaba para jugar con el nene del frente. Imagínense que yo no soy muy. Y cuando me di cuenta que tenía 2,000 amigos, de una, mira Tony, de una, bojé 1,200 y me quedé con 800. Y todo esto nos lleva a ahogar la palabra que Dios ha sembrado en nosotros. Pendiente a qué hace aquel, si aquel arrastra más gente, si aquel predicó y si alguien se convirtió, si aquella iglesia creció más que la mía, si aquel canta mejor, si aquel danza mejor. Mire gente, cada uno de nosotros tiene un propósito definido. Oiga bien. Dicen los estudios psicológicos que cada persona que tiene una vida promedio influencia sobre 10,000 personas a lo largo de su vida. ¿Oyó bien? 10,000. Yo estoy llegando a los 10,000 a mi edad. Y eso quiere decir que yo no tengo tiempo y usted no tiene tiempo para estar pendiente qué hace aquel.
Cuando usted tiene una asignación divina y hay 10,000 personas mínimo asignadas a su vida para que usted le muestre a Cristo, no con la Biblia, sino con su testimonio. Porque hay gente que nunca se va a sentar y va a abrir una Biblia y se va a poner a estudiarla con calma y buscar la teología y la escatología y la homilética y toda esa bobería. Hay gente que lo único que necesita es alguien que proyecte a Dios. Alguien que un día te vea y te diga: yo estoy aquí gracias a ti. Y tú dirás: ¿y cuando yo me senté a predicarle? ¿Cuando yo me senté a evangelizarlo? Nunca. Pero tu vida lo hizo. Pero los afanes no tienen: yo quiero ser como aquel, yo quiero ser como este, yo quiero hacer así, y que se caiga todo el mundo como hizo aquel. Y no tenemos tiempo para eso. Una vez alguien me preguntó, yo recientemente escribí un libro que salió, está en Amazon, se llama Identidad, y precisamente hablo de el problema que tenemos de identidad, de que estamos buscando modelos equivocados. Yo quiero ser como este, yo quiero ser como este, quiero tener la unción de aquel, quiero tener la voz de aquel. Y perdemos de perspectiva que usted es único e irrepetible. Usted entendió, ¿verdad? Usted es único. Claro, hay gente que se comporta de cierta manera que le dice: Señor, gracias porque no lo vas a repetir. Pero lo que le quiero decir es que usted y yo tenemos un propósito definido y hay una gente que Dios va a alcanzar a través de cada uno de nosotros. Hay gente que usted va a alcanzar que yo no puedo alcanzar. Por eso no podemos permitir que los afanes y el querer ser como alguien y el querer tener lo que alguien tiene ahogue la palabra que Dios nos ha dado. Ustedes me preguntaron un día: Alfonso, ¿hay gente que tú admiras? Un montón de gente que yo admiro y honro. Y de toda esa gente que tú admiras y honras, ¿a quién tú te quieres parecer? Y yo dije: a ninguno, así mismo. Y me dice: ¿por qué? Yo dije: tú sabes el trabajo que me da a mí ser yo, de acuerdo al diseño de Dios, y tú quieres que yo me parezca a otro. Tú sabes el trabajo que paso yo. Señor, yo no quiero hacer nada que tú no quieras que yo haga. Señor, yo no quiero decir nada que tú no quieras que yo diga. Señor, yo no quiero tomar decisiones que tú no quieras que yo tome. Señor, yo quiero que cuando la gente me vea tu amor reflejado en mí. O sea, esa es mi lucha, esa debe ser su lucha. Yo no quiero ser como nadie, yo quiero ser como Cristo. Pero los afanes ahogan. Entonces hoy tenemos mucha gente buscando aquí, buscando allá, buscando más allá, y se le olvida que Dios le dio un diseño particular. Y que hay gente que necesita tu diseño para conocer a Dios. Y oiga, te voy a decir esto antes de pasar a la otra parte. Y disculpe el sub y baja, pero yo no puedo estar quieto. No sé si es que tengo ADD todavía después de viejo, pero yo no puedo estar quieto. Oiga bien, el no ser nosotros tierra fértil para la palabra de Dios hace que a veces vivamos frustrados por el rechazo de la gente. Dios me llamó, pero hay gente que no acepta mi llamado. Hay gente que rechaza. Mire, oiga bien, no se frustre por el rechazo de alguien. Porque mientras hay unos que te rechazan, hay otros que están orando para que alguien como tú. No, usted no entiende. Hay gente que te rechaza. Hay gente que no puede reconocer en ti nada bueno. Hay gente que no puede reconocer en ti la unción, ni la salvación, ni tu llamado. Pero ¿sabe qué? Hay gente que está orando para que seas tú, que sea alguien en tu diseño, alguien como tú quien le lleve a Cristo, porque... Y nosotros acá lloriqueando porque aquel famoso, el otro menos famoso, aquel el bonito. No. Olvídese de la gente que lo rechaza. Enfóquese en la gente que Dios lo va a conectar con usted, porque son los que necesitan de su diseño para conocerle.
Ay, yo llevo 20 años en el ministerio y no me invitan mucho. ¿Será que Dios no quiere que te inviten? Porque Dios quiere que tú hagas otra cosa. En vez de estar en los posters y en las tarimas, estés allá. Porque acá arriba nos vestimos bonito y nos bañamos, nos afeitamos y parece, ¿sabes? Pero es allá. Es cuando nos quitamos la guayabera, el gabán. Es cuando ponemos los tenis. Yo recuerdo, Tony, mira, cuando yo estaba empezando a pastorear, había que pintar el templo que habíamos alquilado. Y yo estoy ese día todo cochambroso, un suéter, todo sudado, pintado, mahón, todo fastidiado, pintado, tenis, todos pintados. Y estoy así por fuera con un par de hermanos. Y aparece un pastor, bien vestido. Es un sábado por la tarde. Y me dice, quiero hablar con el pastor. ¿Cuándo el pastor viene? Me pregunta a mí. Y yo que estoy con el jolo aquel todo pintado, yo pongo aquí y le digo, el pastor soy yo. Y él hizo, ¿usted? Y yo, bueno, si quieres estar como yo, te doy un jolo también. Porque ciertamente tenemos una misión en el templo, pero la comisión es fuera del templo. ¿Oyó bien? Aquí tenemos una misión, pero la comisión está allá. Y para que la comisión sea efectiva, la gente no solo debe escuchar la palabra a través de nosotros, de nuestra boca, sino tiene que ver la palabra en nosotros. Porque esos afanes nos ahogan. Y estamos buscando chavos aquí. Y estamos buscando chavos allá. Y ay, ¿cómo hago? Y ay, ¿cómo cuadro el mes? Y se nos olvida algo. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué más dice? ¿Y qué más dice? ¿Y qué más dice? Oiga bien, porque Dios, de modo digo que Jesús era intencional en lo que decía y en lo que hacía. Todo lo demás que parece menos importante es lo que es responsabilidad de Dios. Pero todo lo demás que parece menos importante esa frase, Jesús se refería a ¿qué? A la hierba, a las flores y a las aves. Esta gente no hilan ni van al mall, ni se embrollan para ponerse ropa. Dios las viste. Y las aves no van a sembrar, no se matan trabajando para hacer compras. Dios los alimenta. Queriéndonos Jesús decir que si usted se convierte en buena tierra y no corre con los afanes de este mundo y usted comienza a servir a Dios y a su reino como una prioridad, Dios se hace responsable de su vida. El problema es que los afanes nos llevan a no permitirle a Dios hacerse responsable de nosotros. Nosotros queremos hacerlo todo. Tres trabajos para pagar las deudas. Porque se nos olvida que Dios es el que provee. Y usted dirá, pero que tengo muchas deudas, embróllese menos. Ese silencio. Wow. Exacto. Antonio me conoce. Tenemos que dejar que Dios asuma responsabilidad y nosotros dejarle ese espacio a Dios. El problema es que nosotros ocupamos el espacio de Dios y después queremos que Dios vuelva al espacio que ya está ocupado. Dios quería hacernos provisión, pero nosotros decidimos endeudarnos. Ese espacio de Dios ya fue ocupado. Dios no lo puede ocupar. Porque la última no la paga el diablo, la paga usted. Amén. Recuerde que Pablo hace 2000 años decía Cristo viene mañana y no vino. Seguramente la hipoteca en la que usted se metió usted la va a terminar de pagar. Y tenemos que convertirnos ¿en qué? En buena tierra. Pero dice Jesús también que una cayó ¿dónde? Donde tenía que caer. Y dice que esa dio fruto ¿a cuánto?
¿A cuánto? ¿A cuánto? Ay, a 30, 60 y a 100. Los afanes de este mundo quieren que estemos siempre en cuánto. En 100. Pero a veces, ¿cómo estamos? ¿En 10? Ni en 30. O eso me pasa a mí, a Tony, nada más que fuimos los que lo dijimos. Pero ¿sabe qué es lo maravilloso de ser parte del cuerpo de Cristo? Que es que cuando yo estoy en 10 y Tony está en 10, ¿cuánto suma 10 más 10? 20. Ah, pero entonces yo voy donde Sammy, que está a 30. ¿Cuánto suma 20 más 30? Ahí después yo voy donde Zully, que está a 30. 50 más 30. Y voy donde Enoch, que está a 20. ¿Y cuánto hay? Entonces la gloria de Dios comienza a manifestarse. El problema es que cuando estamos a 10 nos aislamos. Cuando estamos a 30 nos aislamos. Ay, es que yo no estoy tan espiritual como antes. O sea, no se te requiere eso. Se te requiere que cuando estés en 100, ministres a los que están en 30. Y cuando estás en 30, te pegues de los que están en 100. ¡Aleluya! Tengo que ayunar más. Estoy en 20. Ayuna más, pero pégate de alguien. Porque la semilla que cayó en el surco, y el surco es la congregación, el surco es el cuerpo de Cristo, va a hacer que ese 20, ese 10, suba ¿a cuánto? A 50, a 80, a 100. Algo que el enemigo ha sido muy efectivo es trayendo ¿qué? División en el cuerpo. Y cuando digo división en el cuerpo, no solamente hablo a nivel de toda la iglesia de Cristo. Eso incluye a las congregaciones. Porque cuando nos pasa algo, lo primero que hacemos es que nos quedamos en casa. Nos desconectamos del cuerpo. Sin embargo, la Biblia dice que cuando estemos enfermos, dice que si alguno entre vosotros está enfermo, ¿qué debe hacer? ¿Quedarse en la casa viendo Netflix? Llame aquí a los ancianos ¿de dónde? Ah. Pero los que caen en el surco son los que dan fruto. Y yo llevo 42 años sirviendo al Señor y más de 30 en el ministerio. Y hay veces que mi porciento no da mucho fruto. No crea que los que estamos acá al frente, tú sabes, estamos siempre, mire, acá. Sí, flotando ahí, una nube, en la gloria de Dios todo el tiempo. ¿Tú sabes? No. Hay momentos en que nosotros, no voy a hablar por ellos, voy a hablar por mí. Está más bajito que ustedes. El porciento mío a veces está más bajito que el de todo el mundo. Pero qué bueno que yo soy parte del cuerpo de Cristo. Y que cuando yo me siento que estoy, mira, para abajo, hundiéndome, tengo gente de la que yo me puedo agarrar. Porque yo no tengo problema ninguno en decir, hoy me siento más cerca del infierno que del cielo. Hoy me siento más carnal que espiritual. Porque yo no sé si a usted le pasa eso, tal vez el único aquí fuera de lo común soy yo. Pero hay tormentas que azotan nuestra vida, que nos hacen pensar que nuestra barca se va a hundir y nunca vamos a llegar al otro. Y digo esto para la segunda parte del mensaje rapidito. Jesús les habló de la importancia de ser buena tierra a esos discípulos. Y después le dijo, vámonos para el otro lado. Dijo, pasemos. Jesús se incluyó. Oiga bien, cada uno de los que está aquí ha recibido una palabra y tiene un propósito. Oiga bien. Cuando Jesús dijo pasemos al otro lado, no estaba haciendo una invitación. Estaba dando una garantía de que iban a llegar. Y la palabra que Dios ha puesto en la vida de cada uno de nosotros es una garantía
de que el propósito de Dios se va a cumplir en nuestra vida. Oiga bien, a pesar de nosotros. Se montaron en la barca. Me gusta, de nuevo, Jesús es intencional. Dice que se montaron en una barca y que iban otras barcas con ellos, pero se alejó de la gente. ¿Tú sabes por qué a veces nosotros no llegamos al otro lado? Porque nos hemos quedado con la gente que debimos haber dejado atrás. Jesús no se llevó a todo el mundo. Oiga bien. Jesús se montó en una barca con sus 12. Iban otras barcas. Pero dice que dejó gente allá. Porque esa gente que dejó allá no podían ir a la próxima dimensión espiritual a que Jesús estaba llevando a sus discípulos. Hay gente que tú tienes que dejar atrás porque no van a permitir que tú entres en la próxima etapa espiritual, a la próxima dimensión espiritual. Lo próximo que Dios quiere hacer en tu vida, que es más grande y poderoso que lo que ha hecho hasta ahora, hay gente que lo va a impedir. Se subieron a la barca y se metió la tormenta. Y dice la Biblia que Jesús se fue a la parte de atrás del barco, ¿a qué? A dormir. Imagínense, haga la imagen mental. La tormenta, aquel barco, dice que las olas se metían dentro del barco y Jesús estaba. ¿Por qué Jesús dormía? Si había una tormenta que estaba hundiendo el barco. Porque Él había dado una, ¿qué? Garantía. Dice la Biblia que Dios, no encontrando uno más grande por quien jurar, juró por sí mismo que nos habría de bendecir. La palabra que Dios te da a ti es una palabra de juramento, porque Dios juró por Él mismo que cada cosa que Dios te haya dicho a ti, hay una garantía de que va a ser cumplida. Y nosotros acá pensando, ¿y si no pasa? ¿Y si no se da? ¿Y si no llego? ¿Y si no viene? Ahora, Jesús estaba ¿cómo? ¿Dónde? Tal vez alguien necesita esto que yo voy a decir. Nunca es necesario que estés al frente para que Dios manifieste tu poder en ti. Hay gente que siempre le gusta estar ¿cómo? Frente. Pero Jesús no estaba al frente. ¿Jesús estaba dónde? Entonces, como Jesús sabía que iban a llegar, pero los discípulos todavía estaban en los afanes, la palabra había sido ahogada. ¿Qué empezaron a gritar? Sálvanos que perecemos. Entonces, si usted está durmiendo y lo despiertan de súbito, ¿cómo usted se despierta? Yo me despierto que muerdo. Gruño y ladro. Entonces Jesús está roncando y empiezan todos esos tipos a gritarlo y a jamaquearlo. ¿Cómo se levantó Jesús entonces? Imagino que se levantó. Esta gente que mucho fastidian, Dios mío, que pues, tanta palabra que le he dado y no hacen nada con ella. Mire que asustado aquí, si lo dije que íbamos a llegar. Pero chicos, si no les dije a ustedes que vamos a llegar, ¿cuál es el miedo? Entonces Jesús, molesto, le dio a la tormenta, calla y enmudece. Y dice que al instante, ¿qué? Cada vez que Dios nos va a llevar a una nueva dimensión, se va a desatar una tormenta. Y es en medio de esa tormenta en que nosotros tenemos que recordar cada palabra que Dios nos ha dado. Porque cada palabra que Dios nos ha dado es una garantía. Así que la tormenta se calmó. ¿Y llegaron a dónde? Y usted dirá, bueno, ahora sí la cosa se puso buena. Recibimos la palabra, se desató la tormenta, Jesús la cayó, fuimos serenitos hasta la orilla, ahora vamos para un party. ¿Qué nos estaba esperando al otro lado? Una legión de demonios. Y llegaron allí y al endemoniado, que nunca nadie había podido bregar con él, le tocó bregar ¿a quién? A Jesús y sus discípulos. Oiga bien, cuando usted decide pasar al otro lado, usted va a entrar en una nueva dimensión espiritual con Dios de bendición, pero también de más poder,
pero también de más resistencia al propósito de Dios en su vida. Y allá se encontró con el endemoniado y dijo, ¿cómo te llamas? Legión, porque somos muchos. Ese muchacho tenía como 2000 pichones adentro, mano. Imagínense. Y Jesús lo liberó. Porque la prueba por la que tú pudieras estar pasando hoy no es otra cosa que una puerta para llevarte. No solamente a tú experimentar una nueva dimensión con Dios, sino para ayudar a otros a libertarse. Dios te va a llevar a enfrentarte cosas mayores que las que tú te has enfrentado ahora. En todas ellas Dios te va a dar la victoria. Esa es la importancia de nosotros saber qué estamos haciendo con la palabra que ha sido sembrada. Podemos llegar a nuestros templos y sentarnos y recibir palabra, 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 palabra y palabra y palabra y palabra y palabra y no dar fruto. Porque hemos decidido no ser el surco. Y Dios está llamando a la iglesia en este tiempo a volver a ser surco. A comenzar a dar fruto con la palabra que hemos recibido. La Biblia no es para aprendérsela de memoria, es para vivirla. La Biblia no es para recitársela a nadie, es para dar testimonio de ella. Ser miembro de una iglesia no es ser miembro de un grupo, es ser parte del cuerpo de Cristo. Ser líder de la iglesia no es ocupar una posición, es tener una función que tiene repercusión en la eternidad. Y tenemos que comenzar a mirarnos por dentro para ver qué clase de tierra somos. La gente de Gadara era piedra, espino y camino seco. Porque Jesús llegó y los libertó, porque el problema lo tenían ellos. Ese muchacho endemoniado no dejaba que ellos trabajaran. Ellos trabajaban bregando con cerdos. Y oiga bien, si Jesús es maravilloso e intencional, los judíos no bregaban con cerdos. Pero aún así Jesús fue a libertar una región que bregaba con cerdos. Pero dice la Biblia que después que Jesús llegó, porque ellos querían que alguien fuera a librarlos de eso, Jesús, ¿verdad?, libertó al muchacho, la legión se metió en los cerdos se tiraron por un risco y se mataron. Y después esa misma gente que quería que Jesús estuviera allí para libertarlo, le pidió que se fuera, lo botaron. Porque cuando nosotros no somos surcos, sacamos a Dios de nuestra vida después de ver un milagro. Oramos por algo, Dios lo cumple y sacamos a Dios de la ecuación. A eso yo le llamo el síndrome del gadareno. Porque la mentalidad del gadareno es la mentalidad de los creyentes que no son surcos. Resuélveme los problemas, pero no me mates los cerdos. Y Dios está llamando a la iglesia en este tiempo a volver a ser surco. El trabajo de impactar al mundo y expandir el reino no es de los ministros, es de la iglesia. El trabajo de transformar y sanar vidas no es de los ministros, es de la iglesia. Y cuando digo la iglesia me incluyo porque somos parte de la iglesia. Pero si nosotros no nos volvemos a convertir en surcos, cada palabra que sigamos recibiendo no va a dar fruto. Jesús dijo, el que tenga oídos para oír, oiga. Y es interesante cómo el cerebro procesa. Usted escucha, entra por aquí, viene aquí. Y lo primero que hace el cerebro es crear una imagen de eso que escuchó. Y después manda
por el sistema nervioso al resto del cuerpo las instrucciones para hacer lo que tiene que hacer. La pregunta es si nosotros estamos procesando correctamente la palabra que Dios nos ha estado dando. Si se queda aquí y no pasa aquí, el resto del cuerpo no va a reaccionar. Tenemos que levantarnos, iglesia. No sé si usted esperaba este tipo de mensaje hoy, sorry. Pero la iglesia tiene que ponerse de pie y tiene que hacer que esa semilla que ha sido sembrada en ella comience a dar frutos. Como dije, llevo meses trabajando con personas con traumas y que han sido heridas dentro de la iglesia y ministros que han sido heridos por el ministerio. Y algo que he visto yo consistentemente en los últimos años es que hay más gente apartada que inconversa. ¿Oyó bien? Y si nosotros volvemos a hacer surcos, vamos a poder sanar a aquellos que salieron heridos del cuerpo. No solamente alcanzar a los que no conocen a Dios todavía, pero hay un pueblo allá afuera que necesita ver gente que reflejen de verdad el corazón de Dios. Hay gente que no necesita que usted le recuerde que Cristo salva, porque lo saben. Hay gente que necesita que usted les recuerde que Dios los ama aunque no estén aquí. Y ahorita cantábamos, ven a la casa del Padre, regresa. Si algo yo he aprendido de la parábola del hijo pródigo, es que el Padre no se puso religioso con él. Dice que todos los días el Padre miraba al horizonte esperando que su hijo ¿qué? Y eso nos habla de oración, eso nos habla de intercesión y eso nos habla también de cómo podemos mostrar el amor de Dios. Y cuando ese hijo regresó, dice que el Padre lo abrazó. Dicen que el Padre se le guindó del cuello. Le dijo a sus siervos, búscame la mejor ropa, búscame los mejores zapatos y búscame el anillo, porque este hijo mío que estaba muerto ha vuelto a vivir. Y le devolvió su posición, porque aquel padre era surco. ¿Qué estamos haciendo con la palabra que hemos recibido? ¿Cuánto fruto ha dado esa palabra en nosotros? Que apóstol, es que usted no sabe por lo que yo estoy pasando. No, yo no sé por lo que usted está pasando. No, yo no lo sé, Dios lo sabe. El problema es que cuando pasamos al otro lado, cuando nos montamos en la barca, dejamos a Jesús en la orilla. Y cuando entonces en ocasiones lo subimos a la barca, pensamos que Él está durmiendo y no nos escucha. Pero a mí me basta con que Jesús esté durmiendo en mi prueba para yo saber que yo la voy a vencer. O sea, yo no necesito mucho avivamiento, mucha gritería. Aunque ande en el valle de la sombra y de la muerte, no temeré mal alguno, porque tú, fíjate que dice David, estarás. Yo no te siento hoy. Estoy en medio de esta oscuridad densa. Yo no sé en qué voy a terminar. A lo mejor me muero en el camino, pero no importa lo que pase, tú vas a estar. ¿Estás pasando por una prueba? Asegúrate que Jesús está en tu barco. Que la tormenta es demasiado fuerte, asegúrate que Jesús esté en tu barco. Es que yo estoy orando y siento que no hay contestación. Asegúrate que Jesús esté en tu barco aunque esté durmiendo. Aunque tú sientas que Él no está atento a lo que tú estás pasando, asegúrate que Él esté ahí. Porque si Jesús está en tu barca, vas a llegar al otro lado.
Pero para poder montar a Jesús en el barco, tienes que ser surco. Basta ya de ser espino, de ser piedra y de ser un camino seco. Basta ya de estar buscando palabras donde usted no tiene que buscarla. Usted tiene que buscarla aquí. Lo que venga después es un poquito de abono. Pero la semilla que Dios quiere sembrar en tu vida, la quiere sembrar aquí. Y este es un tiempo, iglesia, para que nosotros, y Dios me decía, no para esta casa, para la iglesia en general, dice, vienen días de definición. Y nosotros tenemos que definirnos. ¿Qué clase de terreno somos? Y tenemos que definirnos y pensar si vale la pena que Dios siembre en nosotros. ¿Yo soy el terreno donde vale la pena que Dios siembre? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. O yo soy espino. O yo soy piedra. O yo soy tierra seca. ¿Vale la pena que Dios siembre en mí? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Y si no es así, hoy es un buen día para que usted se convierta en tierra fértil. Hoy es un buen día para que usted deje que Dios lo convierta en surco. Y yo quiero hacer un llamado. Y yo quiero ver si hay gente que hoy quiere montarse en la barca, pero en la barca donde está Jesús. No en la barca donde está aquel, ni el otro, ni aquel. Es en la barca donde está Jesús. Si hay gente que hoy quiere convertirse en mejor tierra para recibir esa palabra de la que ha sido hasta este momento. ¿Habrá gente aquí que quiera montarse en la barca donde está Jesús? Vamos a ver, venga acá. Dios quiere hacer cosas poderosas en nosotros y a través de nosotros. Pero no podemos seguir navegando solos. Porque a veces pensamos que no estamos navegando solos porque venimos a una iglesia. A veces estamos como parte de una congregación, pero estamos navegando solos. Nuestras luchas más fuertes, nuestras tormentas más duras, las pasamos solos. Algo que yo he aprendido con los años es a no pasar ninguna prueba solo. Ninguna. Yo tengo gente a mi alrededor que no son muchos, a quienes yo les puedo mostrar mi corazón como esté. Como esté. Bueno, malo o peor. Porque yo aprendí que las tormentas no se pasan solos, aislados. En aquella barca iba Jesús y 12 más. La tormenta era fuerte, pero ninguno de ellos pasó la tormenta solo. Dios quiere llevarnos al otro lado. Y Dios nos va a dar poder para vencer lo que encontremos al otro lado. Como también nos va a dar la bendición de disfrutar lo que encontremos al otro lado. Porque no siempre nos vamos a encontrar un endemoniado al otro lado. A veces pasar al otro lado significa que esa tormenta solamente quiere impedir que tú recibas la bendición más grande de tu vida. La contestación o la oración que tú llevas mucho tiempo haciendo. A veces llegar al otro lado representa el cumplimiento de eso que tú has estado esperando. Así que yo quiero que los que pasaron al frente, y si alguien allá atrás quiere hacerlo también, levante sus manos. Y yo quiero que usted ahí le diga al Señor: Señor, yo quiero ser una tierra donde valga la pena
que sea sembrada tu semilla. Pero también reconozco, Señor, que solo no lo puedo hacer. Yo reconozco, Señor, que no hay manera de que yo consiga cambios en mi vida solo. Sin ti, Señor, nada puedo hacer. Pero también, Señor, no lo puedo hacer si no estoy conectado al cuerpo. Señor, yo quiero ver frutos, yo quiero dar frutos. Y hoy te pido, Señor, que cada palabra que haya sido sembrada en mi corazón, hoy comience a germinar. Y que no termine el 2024 sin que yo esté viendo frutos abundantes de cada semilla que tú has sembrado en mi corazón. Señor, yo no quiero parecerme a nadie. Yo quiero parecerme a ti. Señor, yo no quiero tener lo que tiene nadie. Yo quiero tener lo que ya tú has separado desde la eternidad con mi nombre. Señor, yo no quiero pelear la batalla de nadie. Yo quiero pelear y ganar mis batallas. Yo solamente quiero ser un reflejo tuyo, Señor. No solo en el templo, sino en mi casa, en mi trabajo, en la escuela, en mi comunidad. Señor, yo no me quiero aprender la palabra de memoria. Yo quiero que esté grabada en mi corazón para que yo la pueda reflejar. Hoy, Señor, estoy aquí pidiéndote que me ayudes, que me dirijas, que me des sabiduría para que yo nunca deje de ser un surco. Bendíceme, Señor. Bendice a mi familia. Bendice mi comunidad. Bendice esta casa. Bendice todo lo que yo toque. Bendice todo lo que yo nombre. Bendice todo lo que yo pise. Para que tu amor y tu corazón sea reflejado en la gente con la que yo tengo algún contacto, alguna relación. Señor, yo te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por la salvación, porque aunque no la merecía, tú me la diste. Señor, te doy gracias por una vida de bendición, que aunque no la merecía, tú juraste que me la darías. Ayúdame, Señor, a ser siempre un surco y a dar frutos. En el nombre de Jesús.